Pero yo los voy a llevar a otro tema. A ver. Porque fíjense que ¿sabía usted que se habla de ovnis en la gestación de la independencia de América? Simón Bolívar vio ovnis. ¿Cómo? Y ojo, ¿Qué? dicen que no solo él, sino que también ¿Pero qué estás Hitler. diciendo? Pero yo no se lo voy a seguir contando porque aquí tenemos al mejor, un tremendo escritor, experto. Hit son sus libros. Estamos con Francisco Ortega. ¿Cómo estás, Francisco? Francisco Ay, Ortega. sí. Gracias por la invitación, nuevamente acá hablando de estos temas que tanto gustan a la gente, ¿no? Aquí nos vamos a dar certeza. Lo interesante de hablar de misterios es provocar duda, que la gente se haga preguntas y comience a investigar y todas estas cosas. Este año, el que ya se nos va, se cumplen 50 años de lo que llamamos la edad moderna de los ovnis. Todo esto comienza en 1947, el folclore es la conspiración contemporánea por excelencia, es el gran mito de la era atómica, de la era espacial. Pero lo más interesante dentro de este fenómeno, más allá si son extraterrestres o hay montones de hipótesis, son todos estos casos que ocurrían un poco antes de 1947, siglos antes. Ya en la época de la independencia de América, hay una historia muy peculiar respecto de Simón Bolívar. Se decía que Simón Bolívar tenía unos socios, unos extraños personajes que lo visitaban en el campo, que eran 3 individuos muy pálidos, vestidos de blanco con colores muy brillantes, a los cuales él recurría en determinados momentos para pedir consejo. Francisco, esas personas a las cuales recurría Simón Bolívar, ¿habrán sido ovnis? Ponga atención a la siguiente nota y luego Francisco nos lo cuenta. El objeto era plano, alargado, con 2 puntos térmicos de luz, como descargas que no coincidían con el movimiento. No, la vi de lejos, la vi enfrente mío. Es un fenómeno, porque no se puede explicar. Está súper claro. No es meteorito, no es cometa, no es asteroide, no es basura espacial. Nada, eso no es. Una cosa es creerlo y otra cosa es de pronto encontrarse con algo así y tenerlo al lado, ¿no? Sucesos completamente misteriosos, acontecimientos que nos llaman la atención y que nos dejan en una constante disyuntiva, hechos que no son comunes y que nos sacan de nuestra zona de calma y sosiego. En distintas ocasiones nosotros hemos escuchado acerca de estos eventos que nos parecen paranormales y que en ciertas oportunidades nos provocan un poco de temor. ¿Qué son esas luces? ¿Cuál? ¿Son ovnis? ¿Son ovnis? Sí, lo son. Lo son. Con esto nos referimos a los herméticos ovnis, estos objetos voladores no identificados que en más de una ocasión nos producen una sensación de miedo o también desconfianza. A veces nadie nos cree que estamos en presencia de ellos, porque no son muchos los que pueden contar este tipo de experiencias. Pero, ¿cómo se puede definir este objeto? ¿Cuándo podemos saber si lo que estamos mirando es realmente un ovni? Una sigla que quiere decir objeto volador no identificado. Es decir, es cualquier cosa que alguien, porque tiene que haber un sujeto para esto, por eso sujeto y objeto. Tiene que haber alguien que diga, vi algo volando, pero no pude identificarlo. Es decir, que ovni es ovni para una persona siempre. Porque puede que esa persona no lo identifique, pero al lado haya, por decir algo, un meteorólogo y diga, no, en realidad eso es un aerolito. Deja de ser ovni en ese momento. Las historias de apariciones de ovnis son cientas. Lo que no sabemos es cómo, cuándo y dónde deciden aflorar. Ya que luego de que ocurra un avistamiento de ovnis, comienzan las famosas especulaciones, una que otra teoría, para luego dar lugar de lleno a las investigaciones. En muchos de estos estudios no es posible dar cuenta de la veracidad de estos hechos. Pero, ¿cada cuánto tiempo suelen ocurrir estas apariciones de ovnis? ¿De qué tamaño suelen ser estos elementos? ¿Qué lugares son los que suelen frecuentar? Difícil saberlo porque eso implicaría que yo sé de qué se tratan los ovnis. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Lo que sabemos de los ovnis hasta ahora es que existen. No hay ninguna agencia aeroespacial del mundo, ninguna, niega la existencia del ovni. Hay un fenómeno aéreo anómalo
que aparece en el radar, que los reportes de pilotos civiles, por ejemplo, acusan muchas veces pilotos militares. Existe el OVNI. Bueno, el fenómeno OVNI es un fenómeno azaroso. Diría yo que, por ejemplo, en Chile la mayor frecuencia de avistamientos se da en invierno y sobre todo en sectores extremos, Patagonia. Y es aquí donde queremos detenernos, porque son múltiples los lugares donde estos objetos pueden aparecer. Y hoy queremos hablar de algunos de estos hechos puntuales. El primero de ellos corresponde a la vinculación que existe entre los ovnis y la isla de Pascua. Claro, un punto en el mapa que queda en medio del Océano Pacífico y que da cuenta de una cultura fascinante, en la que los ufólogos dicen que existen miles de secretos. Sucesos que no solo habrían ocurrido en el pasado, sino que hasta el día de hoy podrían seguir presentes. Todo esto según quienes trabajan y turistean en el lugar. Mitos y leyendas que no nos dejan de sorprender y que en este caso 3 individuos nos pueden relatar su experiencia en primera persona. En 1978, Patricio Borlone tuvo que reemplazar a un controlador que se tomó vacaciones en la isla de Pascua. Fue en esta práctica donde este hombre divisó un extraño suceso. Inesperadamente, Borlone dice que vio una doble estrella, la que tuvo un desplazamiento completamente inexplicable. Estaba oscurísimo, 2 de la madrugada, recuerdo que no había viento. Y voy cruzando la pista cuando, sorpresivamente, así una cosa muy extraordinaria, veo un punto luminoso, como quien ve una lenteja de perfil. Es una cosa bastante chica. Sí, pero era como una doble estrella. Como 2 estrellas, la luminosidad de 2 estrellas. Claro. Pero tenía un desplazamiento ascendente. El día que Borlone recuerda estaba completamente despejado. Al parecer las nubes no eran las protagonistas. Un suceso que solo habría durado 22 segundos, pero en el que este ufólogo está prácticamente seguro de que en 7 de ellos este objeto habría desaparecido por completo. Entonces los veo y de repente se me pierde. Y por esas cosas, no sé, innatas o de cálculo, la mente que tiene un controlador que observa y ve muchas cosas al mismo tiempo, conté hasta 7 antes que volviera a aparecer. Apagué el motor, la luz, y queda absolutamente oscuro. Y esa cosa manteniéndose, pero en un visual ascenso así. Era vistoso su desplazamiento y el ascenso, y repentinamente se pierde. Un desplazamiento bastante rápido que habría dejado curiosos y atormentados a más de alguno. Pero este no sería el único suceso, ya que lo que vivió el comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Francisco Javier Gárate, también fue impactante. Un acontecimiento que tuvo lugar en el aeropuerto Mataveri de la isla. Se vio un resplandor a nuestra derecha, es decir, hacia el este, a una altura aproximada de 1000 metros. Fue un resplandor muy intenso, instantáneo, una luz brillante, blanca, la cual me asombró mucho, porque en ese momento no había ninguna condición apropiada para que actuara algún fenómeno meteorológico, para que se produjera algún fenómeno meteorológico conocido. Es decir, un rayo, un relámpago y finalmente un trueno. ¿Qué es lo que es? Es la pregunta que yo todavía me hago. Pero realmente fue algo extraordinario. Claro, la luz brillante es lo que tiene en común este hecho con el suceso que vivió Borlone. Pero este caso no es el único que involucra a uniformados con el avistamiento de ovnis. Rafael Ahoa es otro de los testimonios que dan cuenta de que los ovnis han pisado la isla de los ojos que miran al cielo. Era una luz no marcada como ampolleta, sino que como un bolsón, de forma como zapallo más o menos grande, y que se veía luces adentro. Claro, no ampollete, sino claridad dentro de eso. Y esperamos y empezó a descenderse y desapareció, según nuestro cálculo, por allá abajo.
Pero, ¿por qué estos eventos han ocurrido en la isla de Pascua? ¿Cuál es la historia que este territorio arrastra? Parece ser que la isla de Pascua es otro de los tantos lugares en el planeta que hablan de venida o de la llegada de dioses del espacio. El mito los cuenta de esa forma. Dice, un buen día nos visitaron seres alados, por ejemplo, que vinieron desde las nubes. Y nos ayudaron, nos entregaron tecnología para construir esto, o ellos mismos hicieron estas construcciones. Y no solo en este lugar han ocurrido este tipo de acontecimientos, sino que también en el ataque a las Torres Gemelas. Todo esto luego de que integrantes del grupo terrorista Al-Qaeda secuestraran aviones y los impactaran contra el Pentágono y también a las Torres Gemelas de Nueva York. Claramente ese hecho provocó y desató una serie de teorías de conspiración en el mundo entero. Incluso se culpó al gobierno de una especie de encubrimiento de lo que realmente sucedió. Pero otros especulan hasta el día de hoy de que ese 11 de septiembre habían visto formas demoníacas durante el incendio de los edificios. Incluso, y aquí lo importante, aseguraron que ovnis estuvieron presentes durante el ataque. Sobre estos objetos voladores no identificados, varios son los que aseveran que son imágenes de helicópteros o aviones militares que estaban protegiendo la zona de los terroristas, mientras que otros dicen que durante el atentado se vieron hasta 10 naves extraterrestres. Hubo avistamiento de actividad ovni el 2001, sí hubo actividad ovni. A través de las imágenes y videos que se viralizaron por las redes sociales tras el atentado, podemos dar cuenta de diversos puntos u objetos blancos que hasta el día de hoy llaman la atención. Pero no son solo estos hechos los que han marcado, sino que los ovnis vinculados a Adolf Hitler también son una teoría. La relación más directa entre ellos son los ovnis nazis, los que serían míticos y legendarios aviones o naves espaciales que fueron supuestamente desarrolladas por Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una leyenda que cuenta que durante el Tercer Reich, Adolf Hitler y sus secuaces habrían hecho algo así como una investigación histórica, muy esotérica, tratando de recuperar antiguas leyendas y mitos que hablan sobre naves espaciales en la antigüedad. Esa información le interesaba mucho a Hitler y supuestamente habría echado a andar un programa tecnológico de ingeniería para construir algo así como un platillo volador, según estas antiguas leyendas. Claro, porque hasta ahora no se ha puesto en duda la capacidad tecnológica que tuvo la Alemania nazi, ya que los ingenieros de Hitler llegaron incluso a construir aviones con forma de platillo volante. Hitler en ese entonces estaba obsesionado con obtener cualquier poder paranormal que pudiera usar contra sus enemigos. Lo que también llama mucho la atención son las misteriosas esferas voladoras llamadas Foo Fighters, unas pequeñas esferas incandescentes, las que supuestamente seguían a los oponentes para descontrolarlos, a pesar de que no tenían tripulantes. Pero cabe destacar que estos temas no solo se viven en el mundo entero, sino que también en territorio chileno. Esto porque el tema ovni hace referencia a que en la mitología del pueblo mapuche existen descripciones de avistamientos y encuentros cercanos con extraterrestres. Un ejemplo concreto de ello es un diluvio que ocurrió en el año 10.500 a.C. Los mapuches cuentan que tuvieron ayuda de seres extraordinarios que los llevaron a la cordillera para salvarse. Incluso dicen que encontraron cerca de Puerto Montt un sitio arqueológico que demuestra que el primer lugar de asentamiento americano de los seres humanos fue Sudamérica. Además, los mapuches recuerdan sus ancestros con un aspecto desproporcionado, con 4 dedos y con cara de animal. Sin duda, este es un tema que hasta el día de hoy está presente en nosotros. Objetos que se aparecen en nuestro diario vivir y que generan incertidumbre y especulaciones varias.
Pero, ¿en qué otros hechos históricos han aparecido estos cuerpos extraños? ¿A qué personajes o momentos memorables relacionamos estos objetos voladores no identificados? ¿Existen pruebas que demuestren que estos seres están entre nosotros? ¿Tendrán los ovnis algún efecto en la historia de la humanidad? Todas esas preguntas y más nos las va a contestar Francisco, porque Francisco, decíamos, efectivamente, en distintos hitos a lo largo de nuestra historia, al parecer han habido presencias de ovnis. Decíamos, la gesta de la independencia de América, Simón Bolívar, y tú nos decías, se hablaba mucho de Simón Bolívar y unas personas que lo aconsejaban. ¿Cómo es eso? Mira, fenómenos sobrenaturales relacionados con seres que vienen desde el cielo, esferas luminosas, están en la historia de la humanidad desde que somos civilizaciones. Cosa de revisar la Biblia. Hay un personaje, un chileno que en la década de los 60 que se llama Ricardo Santander Batalla, que es un personaje muy freak. Por un lado, era un artista muy connotado. Él creo que fue director del Museo de Bellas Artes de Viña del Mar. Y por otro lado, es un tipo que se dedicó toda la vida a investigar la presencia de ovnis en la historia y en la Biblia. Escribió un libro muy popular que lo autoeditó, que se llama Fue Jehová un cosmonauta. Ese libro es uno de los libros de no ficción escrito en español más exitosos del siglo XX. Después lo tomó una editorial española, lo plagiaron, etc. Bueno. Sí, es un libro que hoy día lo pueden encontrar en ferias libres por lucas, en la calle. Muy popular. Ese libro es bien entretenido y se sumerge en estos misterios históricos. Pero fíjate que lo que tiene que ver con nuestra historia, ya en la época del descubrimiento de América, en los diarios de Cristóbal Colón, él describe que en la zona del Mar de los Sargazos, que hoy día conocemos como Triángulo de las Bermudas, las carabelas eran perseguidas o eran vigiladas por unas luces que salían del mar, que se escondían, que se perdían en las nubes, etc. ¿Qué eran? Claro. Son extraterrestres, son ángeles, tienen millones de nombres. A mí eso es lo que me gusta del fenómeno ovni. No me gusta encasillarme, esto es un fenómeno extraterrestre. Lo más probable es que ni siquiera sean extraterrestres, que tengan otra explicación. ¿Cómo? Hay 17.000 explicaciones, desde fenómenos mentales que nosotros no tenemos idea, hasta fenómenos naturales, de nosotros mismos, hasta fenómenos naturales, e incluso una de las teorías más populares hoy día es el choque de diversas dimensiones, que en el fondo son mundos paralelos, exactamente, que tienen manifestaciones en nuestro mundo. Porque hay gente que ve ovnis y hay gente que nunca en su vida. Yo he investigado este tema a través de la revista Muy Interesante, en el Mercurio, durante mucho tiempo. Una vez acompañé a Sixto Paz al Cajón del Maipo a una manifestación, supuestamente, de los que habíamos ahí, que éramos 400 personas, 200 personas dijeron ver cosas en el cielo. Yo no vi nada, yo estaba con el 200 que no vimos nada. Quizás hay gente que tiene algún sentido distinto que ve estas cosas. Ahora, eso no quita que sea un tema muy interesante y que despierte en nosotros la duda. ¿Esto es posible? Claro, cuando uno lee, por ejemplo, La Araucana de Alonso Ercilla, se encuentra en el canto 26 y 25 una historia muy extraña. Alonso Ercilla, en primera persona, cuenta que es llevado por un cacique a la zona de Arauco hasta un lugar donde hay una esfera metálica aterrizada, o sea, posada en el cielo, donde hay un sabio, que a él no le permiten conocer a este sabio. Entonces hay toda una interpretación entre los fanáticos del misterio y la ufología que dicen, mira, en la Araucana, ya en el siglo XV y XVI en Chile, había un extraterrestre. Ya hay presencia extraterrestre. O sea, estas civilizaciones, Francisco, datarían de muchísimos años antes que la civilización humana. Mira, si uno cree en la hipótesis extraterrestre, es muy probable que sean civilizaciones avanzadas millones de años, o incluso que sean humanos del futuro que vienen a vigilar la historia. Pero claro, si tienen la facultad de moverse por el espacio, insisto, si nos tomamos de la hipótesis extraterrestre, es que deben estar adelantados millones de años a nosotros. Por lo tanto, ya que en el espacio el tiempo y el espacio, valga la redundancia, es relativo, podrían moverse. Hay gente que, como bien decías tú, tiene a lo mejor algún sentido más desarrollado, ¿sí? Pero hay gente que no busca ver. Hay gente que no busca ver. Que son los casos y que más son interesantes. Los que les aparecen y que hablan de abducciones. Y que son los casos que se repiten sobre todo en lugares rurales, sí. en lugares donde hay poca contaminación de medios de comunicación, etcétera. Gente que nunca ha tenido experiencias
con, qué sé yo, viendo películas como Encuentros cercanos de ese tipo y que de repente se encuentran con una luz en la luz en el cielo. Todos hemos escuchado historias en la mitología chilena del campo chileno donde, qué sé yo, mira, el señor del fondo de la esquina se le apareció una persona alta, vestida de negro y que luego se la llevaron en una luz al cielo. Entonces, de alguna manera, la presencia de estos hechos extraordinarios es parte de nuestra historia. Yo les contaba al inicio de la nota esta historia que se cuenta en Venezuela acerca de los superiores desconocidos que habrían ayudado a Simón Bolívar a tomar ciertas decisiones durante el proceso. ¿Pero que lo aconsejaban? Lo aconsejaban, sí. Yo les recomiendo leer un libro que escribí yo que se llama Andina, la Catedral de la Antártica, donde está todo esto. Así que nos va a hacer un resumen. Una pregunta. ¿Aconsejan o pueden llegar a manejar nuestras mentes? Muy buena pregunta. Pero por lo menos en el caso puntual de Simón Bolívar, las personas que han investigado este caso hablan de que a él lo aconsejaban. De hecho, se habla de que esos superiores desconocidos también se le presentaban a José de San Martín y que de hecho parte de los encuentros de José de San Martín con estos tres personajes sucedieron acá en la ciudad de Santiago, en un lugar al oriente que hoy día se llama el Cerro Manquehue. De hecho, José de San Martín, un poco rato después de la Declaración de Independencia de Chile, que en el fondo celebramos el próximo mes, en febrero de 1818, él se aparta hacia el Cerro Manquehue y tiene un encuentro con estos personajes que nunca se ha sabido qué le dijeron. Insisto, estas son historias que están dentro de la paranoia, de la conspiranoia, de lo posible. Acá lo importante es dudar, no creer a pies juntillas que esto... ¿Pero qué le habrían dicho? ¿Cuáles son las teorías? No se sabe, solo se sabe que él se juntó con estos personajes. En el caso de Simón Bolívar sí hay rumores de que en el fondo le aconsejaban ciertas maniobras militares a tomar en cuenta durante el proceso de la independencia. Uno de los datos más sabrosos respecto de los encuentros cercanos de los próceres latinoamericanos con estos seres tiene que ver con el encuentro de Guayaquil de 1823, que cuando se junta Simón Bolívar con José de San Martín en Guayaquil, Ecuador, ellos se encierran durante 2 horas. Nunca se ha sabido qué conversaron, jamás se ha dado a entender qué ocurrió en esa relación, pero lo que pasa después es muy extraño. Simón Bolívar José de San Martín renuncia a su cargo como Gran Libertador del Sur, le entrega el mando del ejército a Simón Bolívar y él se autoexilia. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que a mí no me cuadra. ¿Qué no se cuadra, porque Karen? por lo general sabemos que estos seres vienen a ayudar a la humanidad, ¿cierto? En grandes construcciones, se dice que las pirámides también, Si tú tomas en cuenta la teoría de los alienígenas ancestrales que la inventa en 1960 y tanto Erich von Däniken y que le busca dar explicación a los grandes monumentos de la antigüedad a través de intervenciones por las tecnologías, ¿cierto? Pero también hay casos de presencias hostiles. Es que eso quería llegar porque ya, nos vienen a ayudar, ¿cierto? A crear grandes monumentos, pero que ayudaran a Hitler, al hombre más malo que ha pisado en este mundo. El tema de los ovnis de Hitler es uno de los temas más entretenidos y más fascinantes de toda esta imaginería. Yo recomiendo también leer este libro, un libro que escribí yo en 2006 que tiene que ver con esto, se llama El Verbo Kaifman, que son los Aunebus y el America Bomber. Se sabe que la tecnología durante el Tercer Reich fue muy avanzada. De hecho, la mayoría de la tecnología que se desarrolla se la roban después los gringos y los rusos en la operación Paperclip y la ocupan para llegar a la Luna. Werner von Braun, el maestro de la cohetería nazi, el tipo que inventó las bombas voladoras B1 y B2 en Pinamunda, es trasladado, son limpiados sus papeles, son perdonados todos sus pecados de guerra. De hecho, Werner von Braun era agente de la SS y eso todo se limpió a cambio de que trabajara para la NASA y desarrollara todo lo que vimos la semana pasada, el viaje a la Luna. Entonces, todo es muy extraño. Ahora, los nazis efectivamente desarrollaron una tecnología que quedó en el papel y que algunos sostienen que efectivamente se desarrollaron, que es la tecnología de los Aunebus, que eran unas naves voladoras en forma redonda, circular, que corresponden a lo que hoy día entendemos como un platillo volador. Se hicieron maquetas, hay modelos, nunca se recuperó un objeto completo. No se sabe, se dice que sí.
porque hay testigos de que los vieron, hay misiones en la Antártica, de hecho se dice que los escondieron en una base en la Antártica al final de la Segunda Guerra. Está la teoría de que en uno de ellos Hitler fue llevado al continente blanco, incluso algunos dicen que lo llevaron a Marte, la Luna, bueno, las fantasías hay de todo. Lo concreto sí, y de lo que sí hay prueba, y de sí hay modelos y modelos a escala, los construyeron fueron los America Bomber, que eran aviones de formas muy extrañas diseñados para llevar bombas atómicas a Nueva York y a Washington. Toda la teoría de que si la guerra hubiera durado un semestre más, es muy probable que los bombardeos atómicos, en lugar de haber sido en Japón, hubieran sido en Washington y Nueva York. Y la historia hubiera sido muy distinta, claro. Como lo muestra una serie que pueden ver en Amazon que se llama El hombre en el castillo, donde ocurre esta realidad y los nazis terminan ganando la guerra. Pero caso. Exactamente, ahí estábamos viendo uno de los aviones que es el Horten. Se fijan en un avión en forma de boomerang. Sí. Es un avión que después lo ocuparon los norteamericanos para desarrollar los actuales aviones invisibles, porque eran aviones que ya en 1947, cuando volaban, no eran detectados por el radar. Entonces era una tecnología muy, muy avanzada. Pero ese es el principal argumento de por qué el ser humano no podría haber creado en esa época algo tan tecnológico, o porque los primeros como especies de naves voladoras se parecían más a lo que nosotros llamamos ovni. Hay dos teorías al respecto. La teoría conspiranoica favorita de los amantes de la agenda alien, que le llaman, sostienen de que efectivamente el Tercer Reich habría contactado con estos seres que los llaman los Zeta Reticuli o los grises, que son estos típicos extraterrestres cabezones de piel gris que parecen reptiles, donde a cambio de tecnología le habrían dado libertades para, qué sé yo, secuestrar gente y tener una suerte de bueno, lo que ellos anduviesen buscando en la Tierra, que tiene que ver con estudios genéticos, etcétera. Entonces, la tecnología que ellos le habrían pasado al Tercer Reich es... a cambio de seres humanos. Es la que permitió desarrollar estas naves aéreas. Y la otra teoría, que es la más realista de todas, sostiene que simplemente los alemanes comenzaron a investigar en ciencias que hoy día son absolutamente concretas, que tienen que ver con efectos electromagnéticos, con propulsiones distintas, con diseños aeronáuticos distintos, etcétera, y que es muy plausible, de hecho, más plausible que la teoría de la agenda alien. Pero es menos entretenida. Fíjate que una de las cosas más choras de toda la conspiranoia alienígena o ovni, que no es lo mismo, nazi, tiene que ver con qué ocurrió con los diseñadores de estos aviones. Se vinieron a Argentina. ¿Sí? ¿En serio? Se vinieron a Argentina. Los hermanos Orten desarrollaron para Perón un avión que se llamaba el Pampero, que era un avión en forma de triángulo, y los argentinos en la década del 50 tuvieron uno de los primeros aviones supersónicos del mundo, pero los gringos y los rusos lo frenaron. Y los hermanos Horten estuvieron a Perón, incluso socios de ellos le vendieron la idea de que Argentina podía desarrollar armas nucleares, que las desarrollaron en una isla en el lago Nahuel Huapi, donde todavía están las ruinas del proyecto Huemul, así se llama. Y que finalmente fue una estafa. Estos criminales de nazis protegidos por Perón nunca le hicieron ni los bombarderos que le habían prometido, ni las bombas atómicas. Se gastaron un montón de plata, y alguna gente que en el fondo justifica todo el quiebre de la Argentina durante el siglo XX por la plata que se gastó en esta época. Ya que estamos en Argentina, quiero traerte hasta Chile, porque se dice que los Moai fueron construidos por los ovnis. Eso lo dijo Erich von Däniken en un documental llamado Recuerdos del Futuro, que se estrenó en todo el mundo en 1968, y que, claro, busca darle explicación alienígena a los Moai, también con cómo se le da a las pirámides. Porque, claro, sabemos muy poco de la Isla de Pascua. ¿Qué es Isla de Pascua? ¿Qué representan estas figuras? ¿Cómo los levantaron? Hoy día hay explicaciones antropológicas, explicaciones más del mundo real, que demuestran cómo se pudieron haber levantado estos Moai. Ahora, si uno analiza el mito Rapa Nui básico, que es muy, muy bonito, ellos sostienen que los Moai caminaban solos. Sí. Se movían solos y llegaban a su lugar. Y todos mirando hacia el oriente, en una posición hacia que están como buscando algo. Sobre la Isla de Pascua hay muchas teorías. Una, la que sostiene que los Moai y toda esta cosa demuestran intervención de extraterrestres. Otra, que la Isla de Pascua es lo que queda de un continente perdido que habría existido en el Océano Pacífico, que es Mu, que es el equivalente al Pacífico a la Atlántida en el Atlántico.
y que en el fondo el último vestigio de esta super civilización, que incluso habría tenido naves voladoras, etcétera, sería la Isla de Pascua. Ahora, la Isla de Pascua es un lugar bien mágico y que tiene historias muy, muy entretenidas, que van desde de estas historias alienígenas hasta el hecho de que en 1938, para el gobierno de Arturo Alessandri Palma, el gobierno japonés le ofreció al gobierno chileno comprar la Isla de Pascua, porque el gobierno chileno no sabía qué hacer con la Isla de Pascua. ¿En serio? Los japoneses lo que querían hacer en la Isla de Pascua era básicamente exterminar, o sea, borrar a todos los habitantes que habían ahí y convertir la Isla de Pascua en una base aeronaval que permitiera acceder en forma rápida a las bases aeronavales norteamericanas en el Pacífico. O sea, básicamente querían... Era una opción a lo que ellos hicieron 3 años después en Pearl Harbor. No sucedió. En un mundo paralelo, la Isla de Pascua fue vendida a los japoneses. Ahora, la Isla de Pascua es uno de los lugares donde más se ven... Eso quería preguntar, efectivamente es territorio recurrente. Y objetos raros en el cielo. Pero es que es el ombligo del mundo, quizás por eso. Es el lugar más solitario del mundo. Es el lugar donde no hay... La costa más cercana está lo más lejos posible. Si tú vas a la Isla de Pascua y cuando tú vas aterrizando... Es realmente una isla. Es heavy, sí. Porque no hay nada alrededor, nada. Está absolutamente solo, no es grande, es como un lugar perdido del mundo. ¿Pero cuáles son las historias más Fíjate que en entretenidas 1863, cuando la Isla de Pascua era un lugar donde llevaban esclavos, ya hay un diario de navegación de un barco esclavista que sostiene, y cuando ellos van llegando a la Isla de Pascua ven sobre la Isla de Pascua una ciudad voladora. Y así lo describen, una ciudad voladora. Había algo absolutamente del tamaño de una ciudad volando. Y la dibujan incluso. Las ciudades voladoras se repiten bastante en los testimonios de objetos raros en la historia de Chile, sobre todo en el siglo XIX. En la época paralela, 1873, mientras esto ocurría en la Isla de Pascua, en la zona de Coquimbo, de Copiapó, el diario El Constituyente publica una noticia de una ciudad aérea que aparece sobre Copiapó. Y así, una ciudad muy, muy grande, así como los que vimos en el Día de la Independencia, en las películas de Hollywood. Ahora, vamos a saber qué fue. Yo creo que, ¿qué más va a ser? Que se me aparezcan a la bueno, Tierra. mira, a mí lo que más me gusta de estos temas, misteriosos, es que siguen siendo misteriosos. Y creo que la capacidad, que hay que mantener la capacidad de asombro. Yo en agosto estuve en el lago Ness, cumplí un sueño de cabro chico, viste el monstruo, etcétera, y hablé con el con el director del centro de estudios del lago Ness, y me decía, mira, lo más probable es que aquí no haya nada. Pero da lo mismo. Lo importante es creer que hay que creer. Porque eso te mantiene la sombra, te mantiene... La vibra. Hace más entretenido el mundo. O sea, si tú me decís, este capitán de este barco esclavista que se acerca a la isla de Rapa Nui, ¿vio realmente una ciudad voladora sobre la isla de Pascua, sobre Rapa Nui? ¿O fue un efecto óptico? ¿O hay 17 explicaciones fome? Bueno, yo prefiero creer que efectivamente este personaje vio lo que está describiendo, una ciudad voladora, algo sin explicación sobre la Isla de Pascua, que es un lugar, insisto, un lugar mágico en un país que está lleno de lugares mágicos. Sí, el mismo Cajón del Maipo, la ciudad de los Césares en el sur, Chiloé, la Antártida, la misma Antártica, donde se nos cruza con el tema de los ovnis nazis. Bueno, tú bien lo decías, Francisco, Isla de Pascua, un lugar mágico, una ciudad voladora. ¿Cuál es realmente los hechos que han pasado en Isla de Pascua? Nosotros tenemos un reportaje muy interesante, pongan mucha atención, porque efectivamente es uno de los territorios más frecuentes de avistamientos de ovni. Ponga atención. Las pirámides de Egipto o la avanzada astronomía de los mayas, algunos relatos alucinantes de la India antigua, o sin ir más lejos, nuestra Isla de Pascua, el lugar más solitario del planeta, presentan vestigios de un pasado misterioso, a veces monumental, que ha intrigado desde siempre a investigadores de las más diversas disciplinas. Ahora, para muchos ufólogos, ellos conforman una suerte de rompecabezas que no han logrado armar exactamente.
pero en el cual tendrían una intervención decisiva seres extraterrestres. Para los arqueólogos, Pascua es el centro en que nació una cultura fascinante, capaz de construir monumentos que perduran hasta hoy, como son sus enormes estatuas de piedra, los moais. Pero los ufólogos e investigadores del tema ovni creen ver en Pascua muchos secretos, no solo sobre antiguos visitantes provenientes del espacio exterior, sino también sobre fenómenos que hoy día estarían ocurriendo en este lugar, convirtiendo a la isla en lo que ellos llaman zona caliente. Bueno, llegué a ser controlador de tránsito aéreo porque el año 57 se abrió el primer curso de controladores de tránsito aéreo en Chile. En 1978, Patricio Borlone llegó por 5 meses a Isla de Pascua. Su misión era reemplazar a un controlador que llevaba 4 años sin tomar vacaciones. Recibido 833. Tengo condiciones de Pascua de las 0100. ¿Listo, copiar? En aquella época, aparte de los 2 vuelos chilenos que había por semana, pocas líneas aéreas viajaban desde el continente a Tahití, cruzando el espacio aéreo de la isla. ¿Centro? Debido a su trabajo, Borlone conocía perfectamente todos sus horarios y rutas y sabía distinguir claramente entre un artefacto volador y un fenómeno meteorológico. Entonces un día que pasa el avión, se le entrega la responsabilidad a Tahití, tipo 2 de la madrugada del día 28 de enero, no me olvido. 28 de enero de qué año? 1978. Ya. Hace pronto ahora 22 años. Entonces bajo, converso un poco con la gente de operaciones, que eran 2 personas. Luego cruzo al frente, porque obligadamente hay que cruzar la pista. Me dirigí en mi moto hacia ese sector que está allá, al sector de la ladera del Ranocao, donde están las casas de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estaba oscurísimo, 2 de la madrugada, yo me acuerdo que no había viento. Y voy cruzando la pista cuando, sorpresivamente, así una cosa muy extraordinaria, veo un punto luminoso, como quien ve una lenteja de perfil. Es una cosa bastante chica. Sí, pero era como una doble estrella. Como 2 estrellas, la luminosidad de 2 estrellas. Pero tenía un desplazamiento ascendente, es decir, de mi derecha a mi izquierda. Entonces me pareció muy curioso porque avión no era. Si había un avión tenía que yo saber si había un avión. Porque todos estos permisos de sobrevolar la isla son con 48 horas de anticipación. Entonces los veo y de repente se me pierde. Y por esas cosas, no sé, innatas o de cálculo, la mente que tiene un controlador que observa y ve muchas cosas al mismo tiempo, conté hasta 7 antes que volviera a aparecer. Apagué el motor, la luz, y queda absolutamente oscuro. Y esa cosa, manteniéndose, pero en un visual ascenso así, era vistoso su desplazamiento y el ascenso, y repentinamente se pierde. Se pierde. Y sale, yo pienso, después calculando, sale por donde termina la arboleda, sigue en ese ascenso, en esa curva ascendente, hasta que se perdió. No había nubes, estaba despejado, una que otra estrella se podía ver, y se perdió hacia el este. Fue en este aeropuerto donde encontramos otro caso de avistamiento. El protagonista era esta vez un oficial en servicio activo de la Fuerza Aérea de Chile. Yo soy el comandante de grupo de la Fuerza Aérea de Chile, Francisco Javier Garde Farías. Yo estoy a cargo de la escuadrilla de búsqueda y salvamento de la isla de Pascua.
En jerga militar, se denomina A1 a las fuentes de máxima confiabilidad. Entre ellas están los pilotos que han sido especialmente entrenados para observar cuidadosamente el cielo, y es muy extraño que una fuente tan confiable se equivoque. Por eso, el testimonio del comandante Gárate resultó especialmente valioso. En esa oportunidad yo estaba, ya era atardecer, estaba observando este paisaje, cuando repentinamente se vio un resplandor a nuestra derecha, es decir, hacia el este, a una altura aproximada de 1000 metros. Fue un resplandor muy intenso, instantáneo, una luz brillante, blanca, la cual me asombró mucho, porque en ese momento no había ninguna condición apropiada para que actuara algún fenómeno meteorológico, para que se produjera algún fenómeno meteorológico conocido. Es decir, un rayo, un relámpago y finalmente un trueno. ¿Qué es lo que es? Es la pregunta que yo todavía me hago. Y realmente fue algo extraordinario. Indudable, uno, por la experiencia que tiene, todos los pilotos de cualquier parte del mundo están acostumbrados, ¿cierto?, a poder discernir o discriminar, mejor dicho, entre un objeto que se sustenta por el aire, un objeto que es propulsado por un motor o en este caso un objeto volador no identificado, como el que le mencionaba anteriormente. Porque la velocidad es algo asombroso, el ruido también es algo que normalmente llama la atención, y la forma. OVNIs, como el descrito por el comandante Gárate, aparecen en grabaciones que se habrían registrado en distintas ciudades de América y Europa. Estas imágenes son de los archivos del investigador alemán Michael Hessemann. El caso del comandante Gárate no es el único que involucra a uniformados en avistamientos de ovnis, pero no todos están dispuestos, por el momento, a contar sus experiencias en cámara, y sus informes permanecen en secreto. Y me hice a un lado, tomé mi derecha con el vehículo. Pasó unos segundos y no cruzó el vehículo que venía de frente. Volví a mirar, está en la misma distancia. Y dije, va. Ahí ya no hay tierra, ya pensé que se veía para allá la luz. Le dije, un helicóptero. ¿Pero qué helicóptero? Le dije, si estoy en la isla de Pascua, ¿por qué? Y paro el vehículo y grito, porque atrás iba más gente. Un ovnis, todos dicen, sí, estamos mirando, estamos viendo. Y había algunas niñas que se abrazaron, asustadas y lloraron. Era una luz... No marcaba como ampolleta, sino que como un bolsón, de forma como zapallo más o menos grande, y que se veía luces adentro. Claro, no ampolleta, sino claridad dentro de eso. Y esperamos y empezó a descenderse y desapareció, según nuestro cálculo, por allá abajo. Avanzamos para ir a ver. Todos tiritando, con los pelos en punta. Fuimos y paré el camión donde calculamos que había aterrizado. Bajamos todos a buscar para ahí, todos asustados, etcétera, etcétera. Y nada, ni huella, ni rastro, ni una cosa. Ya, continuamos nuestro viaje, llegamos a La Perús, están esperando unos pescadores con pescado, y contamos a ellos. Dijeron que ellos también vieron, pero no tan aquí, sino que más cerca del volcán. El investigador español Antonio Rivera, en su libro Operación Rapa Nui, dibuja un triángulo imaginario en esta zona, tomando como referencia básicamente el volcán Rano Raraku, porque dice que es en este triángulo donde se han producido tradicionalmente la mayor cantidad de avistamientos en la isla. Para los ufólogos, la existencia de este triángulo, que concentraría numerosos avistamientos sobre Isla de Pascua, podría ser indicio de una puerta o pasadizo de ovnis existente desde tiempos inmemoriales. Si así fuese, propone la teoría de Rivera,
Los ovnis que han sido avistados en el presente estarían usando aquella antigua ruta. Estamos en Isla de Pascua, en la playa de Peca Peca, lugar en que se habría registrado un avistamiento ovni en 1998. Ese año, 15 miembros del Club de Leones de la isla llegaron hasta la playa para acampar y también para practicar la pesca con redes que ellos llaman tucu-tucu. Entre los testigos se encontraban el juez de la isla, Ricardo Soto González, y su esposa, Lucía Zárate, que accedió a contarnos en cámara su historia. Nos acompañó además Rafael Jaoa, porque su esposa y su cuñado también formaban esa noche parte del grupo. Hace como 2 a 3 años atrás, en noviembre, a fines de noviembre, vinimos a hacer un tucu-tucu que se llama, en la noche. Fuimos cerca de Ovaje, que queda allí en esa playita. ¿Cuánta gente había en ese momento cuando...? 15 personas, andábamos 15 personas del club. Bueno, íbamos en ese lugar cuando de repente allá detrás del poike yo vi luces de colores. Entonces, ¿qué podía ser? Podría ser tormenta eléctrica, podría ser barcos que venían a pescar japoneses. Bueno, quedamos con eso y seguimos haciendo el tucu. Todavía se veían las luces de colores, de violetas, anaranjados. Bueno, después a nosotros se lo olvidó, pasó harto tiempo, digamos, de las 12 de la noche hasta como las 2 y tanto de la mañana. Y de repente la señora Anita me dice, Lucy, mira al cielo. Miro hacia el cielo, pero algo extraordinario. Se veía igual que un triángulo. Arriba una luz grande y a los lados varias luces y abajo varias luces. Entonces el objeto iba saliendo desde abajo hacia arriba, pero despacio, y así como iba lentamente, iba subiendo y se iba alejando. Esto duraría, yo creo, unos 5 minutos. Pensábamos que era una secuencia de objetos, pensábamos. Pero yo después vi en la televisión un ufólogo que mostró un triángulo y era lo mismo que yo vi. A mediados del siglo XX, los ovnis eran descritos como platillos voladores. Durante los últimos años, en cambio, los testimonios aluden a formas más sofisticadas. Luces que cambian de posición en el aire o que forman triángulos como estos, que aparecen en videos de distintos puntos del planeta. Que todos los que estábamos ahí lo vimos. Entonces se fue alejando y ahí no supimos si se había ido para arriba, para el lado, para abajo, no supimos nada. Pero lo vimos y realmente fue algo extraordinario. Que los que no creían, ahí ya dijeron, algo hay. Según Rafael Jaoa, las leyendas de la isla también tienen elementos que, vistos en la actualidad, podrían aludir a antiguas visitas de ovnis. Una mujer vivió con un humano de aquí, tuvieron hijos, y esta mujer parece que cumplió su misión. Llegó el momento, tuvo que confesar a su marido que no es una mujer normal. ¿Sí? Y también que llegó el tiempo de regresar a su patria, quiere decir. Y ahí esperaron que vinieran a buscar la mujer. Y no vinieron gente, grupos, ni botes, ni embarcaciones, sino que apareció un rayo. Un rayo que llegó hasta Los Ajos y por ahí se fue caminando la mujer hasta perderse, por un rayo. Otra antigua tradición dice que hay espíritus que tienen su morada en ciertos sectores de la isla y a veces se aparecen a las personas.
Francisca Maeva Edwards. Es una guía turística que asegura haber vivido un encuentro con uno de estos espíritus que los pascuenses llaman Aku Aku y el resto de los polinésicos Varúa. Yo me llamo Maeva Edwards Marín y soy chilena. Mi papá es arqueólogo y él ha vivido acá desde los 14 años, así que ya 40 años acá en la isla. Bueno, yo tengo una guagüita de 1 año, así que no trabajo cuando estoy allá en el continente, pero los veranos me vengo para acá y trabajo de guía turística. Era como, pongámosle, las 9 de la noche. Bueno, yo salí por la puerta, di la vuelta y en esa pared había una mujer parada enfrente de mí, pero parada a 1 metro de distancia. No la vi de lejos, la vi enfrente mío. Y ella me estaba mirando directo a los ojos, o sea, como que ella quería parecerse a mí, específicamente por alguna razón que yo todavía no entiendo. Y ella tenía el pelo largo, negro, vestía un vestido como griego, blanco, tenía el pelo liso, no tenía chasquilla ni nada, liso, negro. Bueno, ella tenía luz propia, eso fue lo que más me impactó, porque yo podría haber pensado que una persona, si la veo, pero ella tenía luz propia, una luz blanca, celeste, pero en todo el cuerpo, alrededor de ella, y ella misma brillaba. Me dio tanto susto que me quedé petrificada, no me podía mover y lo único que pensaba, ¿por qué me está mirando con esa cara de enojo si yo no le he hecho nada? Y después de un rato me eché para atrás y me pude meter dentro de la pieza donde estaba la Susi. Y bueno, y desde eso que yo no sé lo que vi, o sea, yo sé lo que vi, pero no sé lo que era lo que vi. Puede haber sido un varúa, un Aku Aku, un espíritu, un extraterrestre, pero no sé. Lo único que sé es que yo vi a esa mujer ahí y bueno, desde esa época no me atrevo a bajar sola a la cocina. Bueno, acá habían muchos espíritus, pero habían espíritus que se llaman Aku Aku, que son espíritus de tu terreno, de tu familia, de tu linaje, de tu tribu. Y ellos te protegen a ti de las otras personas que te quieren hacer daño. Yo creo en los espíritus, creo en los extraterrestres, yo creo que no vamos a ser los únicos que tienen vida acá, o sea, no creo que cada uno se muera y después no haya nada, tiene que haber algo. Hasta ahora hemos conocido casos de avistamientos o encuentros con presuntos alienígenas protagonizados tanto por isleños como por quienes han llegado a Pascua por otras razones. Pero, ¿estos hechos aislados, fortuitos, guardan alguna relación con el pasado de la isla? Trazos luminosos en el cielo, cavernas con espíritu o tablillas con escritura que hasta el momento nadie ha logrado descifrar, forman parte del mito o de una cierta realidad de esta isla. Pero hay un hecho concreto. Para levantar un moai como este, hace falta una moderna grúa de 50 toneladas. ¿Cómo lograban hacerlo entonces los habitantes primitivos de esta isla? Es una isla misteriosa y enigmas apasionantes. Yo tengo una novela que estoy terminando, que voy a editar pronto, en la cual los personajes de esa novela hablan, investigan y se preguntan cómo fueron movidos los moais, cómo fueron constituidos, cómo fueron tallados, con qué herramientas, en qué forma. Cómo ese conocimiento, no diría de la noche a la mañana, pero un conocimiento tan rápido, pudieron lograr realizar esculpir estos moles de hasta 200 o más toneladas. Y en muchas expediciones han tratado de moverlas y ha sido imposible lograr sin dañarlos. En otra etapa de la investigación,
nos acompañó el arqueólogo Marcos Rausch, quien trabaja en el Parque Nacional Rapa Nui y lleva 9 años viviendo en la isla. Ahora, el secreto que siempre se ha mantenido y todos nos preguntamos cómo se trasladaron desde las laderas del Rano Raraku a los bordes de la orilla, en distintos lugares de la isla. ¿Cuál es el...? Han habido varias propuestas, varias hipótesis de explicación. Y en general, todas tienen cierto aspecto que es factible, es posible. Es posible, y otras que no tanto. Y también tienes la tradición, la leyenda que habla que los moais caminaban. ¿Cómo los trasladaron de la isla desde Mira, Rano mi Raraku? abuela me dijo con poderes, tiene poderes. Y dijo, ¿tiene poderes? Sí, camino. Tiene poderes, antiguamente tiene poderes, caminar. Así me dijo. ¿Cómo? A ver, explíqueme. El moai camina. Así me dijo mi abuela. Antiguamente. Y nosotros dijimos, ¿cómo caminar? Sí se puede caminar. Porque tiene poderes antes. Cuando dice, camina y camina. Así ella me dijo. Y ese caminar lo puedes tomar de dos formas. Caminar en forma de que primero una punta, después la otra, esa forma. Sí. O algunos se atreven a hablar hasta de levitación. Levitación, sí, correcto. O sea, los moai tenían como vida. Y se transportaban. Bueno, tú sabes, antiguamente tiene No poder. exactamente como vida, Bueno. sino como una cuestión así, como un poder mental, como un poder que hace mover cosas. Yo creo no vida, porque el moai no creo que tienen vida, porque el moai es una piedra, es una estatua. O sea, es una forma que ellos tenían harta mana, un poder muy grande en aquellos tiempos, que ellos perfectamente lo podían hacer, trasladar algo a un punto a otro. ¿Cómo consiguieron esa levitación? Es lo que buscamos. Si es que es una hipótesis, habría que buscar si es cierta. Pero como todo este asunto de Vasco es enigmático. Y eso es lo lindo que tiene, que nadie deja conforme, ¿no? Nadie ha podido descifrar normalmente cómo lograba hacer caminar el moai, cómo transportaba el moai a un punto a otro. Si hoy se necesita tecnología de punta para levantar un moai, ¿pudo ocurrir algo parecido en la antigüedad? Para los ufólogos, solo la presencia de los ovnis explicaría tales proezas. ¿Crees que hubo algún visitante alguna vez, visitante fuera del espacio exterior nuestro, sin saber quién, que tuvieron o podrían haber estado aquí? A ver, yo no te puedo, digamos, atestiguar antes de la época en que llegaron los primeros colonizadores, que no tenemos la fecha exacta. O sea, siempre se habla del siglo IV, siglo V después de Cristo. Y más, que es una fecha además que de alguna manera está avalada por algunas expresiones y por el proceso de colonización que se estaba dando en el resto de Polinesia. Claro. Ahora, de la llegada, de tener la presencia de alguna entidad que fuera más inteligente, no existen, digamos, las pruebas así fidedignas fuertes a nivel arqueológico. El médico Víctor Tiznado Rosas, licenciado en biología clínica, ha estado interesado desde que era muy joven en el tema de los paleocontactos. Hay muchos escritores que han publicado acerca de la llegada de seres extraterrestres. Y eso es lo que se llama paleocontacto, es decir, ingreso de seres extraterrestres en la prehistoria humana.
Víctor Tisnado coincide con los arqueólogos en que los moais pueden ser monumentos funerarios, pero él va más allá y plantea que quizá recuerden a una civilización perdida que habría tenido contacto con viajeros espaciales. Uno puede pensar que en la isla de Pascua hubo una civilización previa ahí a la llegada de los isleños y que esa civilización podría haber desaparecido y que los moai estén recordando precisamente a gente que desapareció de esa civilización en alguna de las tantas explosiones que han tenido los volcanes de la isla de Pascua. Si viajeros espaciales nos visitaron en el pasado, cabe preguntarse de dónde habrían venido. En Estados Unidos encontramos a un ingeniero que, basado en antiguos documentos mayas y en sus propios conocimientos científicos, cree haber descubierto el punto exacto de partida. Esta es la pista de aterrizaje del aeropuerto Mataveri en Isla de Pascua. Y esta isla, según los ufólogos, habría sido el lugar más adecuado para la visita de naves espaciales en épocas pretéritas. Lo que resulta curioso es que la NASA de los Estados Unidos, justamente para sus vuelos espaciales, ha escogido esta isla en el medio del Pacífico, a 3.800 kilómetros de la costa chilena, que es la más cercana, como un lugar alternativo de aterrizaje para sus vuelos del transbordador espacial cuando pase por el hemisferio sur. Aunque hasta ahora ningún transbordador ha tenido que aterrizar en Mataveri, su elección como pista alternativa para la NASA da pie a los ufólogos para recalcar que Pascua, llamada también el ombligo del mundo, pudo en el pasado ser un punto de llegada para naves espaciales procedentes de otros planetas, algo así como una ruta lógica para aquellos tripulantes. Si pensamos en una civilización extraterrestre que habría llegado a la prehistoria, ellos están cumpliendo un programa aeroespacial como lo estamos haciendo ahora nosotros como civilización. Y ellos tienen que haber cumplido varias etapas. Una primera etapa de exploración del planeta. Después una etapa de explotación del planeta. Y una tercera etapa que puede ser una etapa de colonización del planeta con algunos experimentos genéticos, que también lo plantean muchos autores del tema. Entonces yo me pongo en esa posición y yo digo, bueno, si estamos hablando de una civilización extraterrestre, veámosla como tal. Supongamos que cosmonautas con avanzada tecnología hubiesen llegado en el pasado a la isla. ¿Cómo se les recordaría hoy? El dios que dominó la mitología Rapa Nui es el gran dios Makemake. Y la tradición oral dice que Makemake, un dios eminentemente guerrero, amasó la tierra en forma redonda y creó al hombre y a la mujer, tal como dice el Génesis que lo hizo el Dios de los cristianos. En la cultura pascuense llama la atención la preeminencia que tiene la cultura hombre-pájaro. Que es mucho mejor hablar como humano-pájaro, porque también existen mujeres pájaro. Y eso habría que verlo, o sea, en tratar de entenderlo, cuál es la motivación que tiene un pueblo para adorar una figura humana con cabeza de pájaro. El escritor español Antonio Rivera plantea la teoría de que, en tiempos remotos, una astronave hubiese aterrizado en Orongo al borde del volcán Ranocao. De ella podría haber bajado un dios, cubierto con un casco, Makemake, acompañado de sus servidores, los Tangatamanu. Podría ser Dios. Quizás en algunas otras culturas del mundo también tenemos la presencia, existe esta figura de los hombres pájaros, pero en Rapa Nui tiene de alguna manera una vinculación especial con cierta divinidad que es Makemake. ¿No crees tú que a lo mejor el Makemake fue un personaje
que bajó de algún ovni o algo así? Si aceptamos esa posibilidad, si aceptamos esa hipótesis, yo diría que tendrían que haber habido otros elementos que hubieran fortalecido. Que avalen un poco eso. Hubieran fortalecido esa probable llegada de este ser, si suponemos que es extraterrestre. Pero lamentablemente no tienes otros elementos de juicio, como por ejemplo, que si este ser hubiese bajado en alguna nave espacial, hubiéramos encontrado aquí registros gráficos de esta nave con rayos solar, con rayos. En su libro Operación Rapa Nui, el español Antonio Rivera compara la escritura de Isla de Pascua con unos caracteres encontrados en la India. ¿Tienen algo que ver estos dos puntos tan apartados del planeta? La India es especial porque en muchos de sus libros sagrados, como el Ramayana o algo, explican la forma de naves. Sí, las famosas Vimana. Los Vimana, ¿no es cierto? Que eran naves poderosísimas, tan poderosas quizás como un bombardero de casa nuestro. Sí. Y está con detalles, el combustible que usaban, cómo se movían, cómo disparaban. Pájaros voladores de material de luz. Así son descritas las Vimanas, naves voladoras de los poemas épicos de la India. Aeronaves que habrían surcado los cielos 3000 años antes de Cristo, muy parecidas a estos antiguos diseños encontrados en Colombia. Salimos a buscar al hombre que asegura tener estas y otras pruebas sobre posibles viajes interplanetarios en épocas prehistóricas en las afueras de la capital, Washington, en los Estados Unidos. Su nombre es Stuart Greenwood. Es ingeniero especializado en motores de reacción, profesor de propulsión y miembro de la Sociedad de Astronautas de la Antigüedad. Tengo aquí unas réplicas de artefactos encontrados en tumbas en Colombia que datan de 1000 años de antigüedad. Lo interesante de estos artefactos es que se asemejan a las aeronaves de alta velocidad. Lo parecen, sin duda. Los arqueólogos y antropólogos les dan nombres tales como pescado, murciélago, pájaro. El del medio se llama el cocodrilo del viento. Poseen ciertas características de los insectos. Sí, poseen ciertas características de los insectos u otras criaturas vivientes, pero poseen otras características que son claramente mecánicas, como lo ha señalado Sanders. He analizado estos artefactos, llegando a la conclusión que si efectivamente representan aeronaves o astronaves, representarían con mayor probabilidad vehículos de aterrizaje controlados desde órbita a la Tierra con la intención de permanecer en los vehículos de suministro. Greenwood tiene una teoría. Según ella, es posible que los seres humanos hayan venido originalmente desde el planeta Venus. Esta es una nueva publicación. Este es Venus. Ahora, Venus es el planeta más cercano a la Tierra. Tiene prácticamente la misma gravedad superficial porque tiene la misma masa y tamaño de la Tierra. Con frecuencia se le llama el hermano gemelo de la Tierra. Greenwood ha estudiado minuciosamente un antiguo texto maya, el almanaque de los 260 días, y está seguro de que es en realidad un manual para viajes espaciales, que contiene datos precisos sobre los períodos de alineación de los planetas, que hoy los técnicos de la NASA llaman período sinódico y que es información fundamental para planificar los vuelos espaciales. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, green board, 5, 4, 3, main engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta rocket with Mars Pathfinder. Los mayas, según Greenwood, ya lo sabían desde hace siglos. Nos encontramos frente a la posibilidad no solo de que los mayas se interesaran en la observación del planeta desde Venus, sino además a la posibilidad de la existencia de vuelos espaciales entre esos planetas.
Si Pascua hubiese sido en la antigüedad un centro para la llegada de vuelos espaciales, ¿cuáles habrían sido los objetivos de estos viajeros y qué habrían hecho acá? Junto al ufólogo Patricio Borlone y al arqueólogo Marcos Rauch, recorremos la zona en que perduran los bloques de piedra, similares a los del antiguo Imperio Inca, cortados a la perfección y unidos sin pegamento. No es la única coincidencia con civilizaciones perdidas, según Víctor Tiznado. En el origen de los polinésicos, que son los que habitan la isla de Pascua, se pensaba que derivaban de los indonesios. Y en los aspectos culturales tenían cosas incluso de los egipcios. El sol para los polinésicos es Ra. Se define con la palabra Ra. Y los egipcios tenían el dios sol, que era el dios Ra o Amón-Ra. Stuart Greenwood piensa que debe estudiarse a fondo la relación entre civilizaciones antiguas y la posible visita en otras épocas de seres de otros planetas. ¿Por qué la persistente aparición de fábulas sobre los dioses que visitan la Tierra se relacionan directamente con los humanos, interactúan con ellos y tienen relaciones sexuales con ellos? Son humanos. Eso dejó rastros físicos, ¿no? No solo religión o tradición, dibujos, algo. Por todas partes. Si nosotros fuésemos extraterrestres, entonces esta habitación es una huella de una visita extraterrestre. Esta habitación, usted y yo. Este es el escenario en el cual he estado trabajando en la actualidad, porque parece explicar mejor lo que sabemos del pasado. Es mucho mejor que el concepto de que fuésemos terrestres simplemente y apareciéramos de repente. Si una civilización que dominaba los viajes espaciales hubiese visitado nuestro planeta en la antigüedad, su tecnología probablemente le habría permitido manipular su entorno. Hoy, la ingeniería genética ya es una realidad para nosotros. Y podría haberlo sido también en el pasado, permitiéndoles crear seres híbridos. Así razona Víctor Tiznado y va un poco más allá. Podríamos pensar que la isla de Pascua, que era como un paraíso dentro de toda la glaciación del planeta, fue utilizada como un lugar de llegada de seres extraterrestres que podrían haber hecho experimentos biológicos allí. Y en la isla de Pascua hay elementos que uno ve que podrían haber hecho experimentos. ¿Por qué? Porque se plantean cosas de carácter evolutivo. Continuando nuestra investigación, salimos a buscar más petroglifos pascuenses. Nos interesaba especialmente uno de ellos, del que se decía que mostraba una figura híbrida entre ser humano y lagarto. Vamos a pasar por aquí, por acá. Vamos a ver los... Detrás de la plataforma de un ahu, o sitio ceremonial, encontramos esta figura, diferente a todo lo que habíamos visto hasta entonces. Para los ufólogos, es la representación de un ser híbrido manipulado genéticamente. Claro, tiene la cola, pero la forma humana, o sea, es como un lagarto antropomorfizado. Aquí están las piernas. En lo que está al medio probablemente es una cola, otra pierna. Después hay algunos brazos en la parte... Aquí se nota algo de los brazos. Y arriba también continúa. Y la cabeza, que ya está muy erosionada, que prácticamente ya no se nota. Esta parte es una de las partes secretas que existen en la isla. El periodo de nuestra existencia en la Tierra, que conocemos, es relativamente corto. El hombre moderno ha estado aquí unos 200.000 años o algo así. ¿Qué sucedió antes de eso? Eso es lo que intento explorar. Hablamos de escalas de tiempo enormes, sobre las cuales sabemos muy poco. Sabemos un poco de la historia reciente, el resto aún es una incógnita para nosotros. Yo pienso que nos observan, cómo nos desarrollamos. Probablemente
nos han sembrado en forma híbrida y desde hace... ¿Cómo es eso sembrado? Es decir, han colocado por qué hay gente blanca, negra, amarilla. Y si uno piensa que hay un montón de civilizaciones que desaparecen sin explicación, puede haber sido una especie híbrida que fue clonada y que en un momento determinado no pudo reproducirse por su cuenta. ¿Y para qué habrían hecho eso? Buena pregunta, pero eso es por experimentación, como nosotros hacemos experimentos con muchos insectos, animales, etc. Cambiar ADN, hacer las clonaciones. Ha llegado el momento de partir y Patricio Borlone regresa a Santiago con suficiente material para su libro. Pascua, la isla de los ojos que miran al cielo, conserva hasta hoy los secretos de los hombres pájaro y los hombres lagarto, que esconden, para los ufólogos, mucho más que una leyenda. Para ellos, la isla pudo ser en el pasado el punto de llegada de viajeros espaciales, que de vez en cuando volverían a asomarse sobre ella. Dioses voladores, creadores de vida, como Makemake. Entonces, suponiendo que fuésemos el resultado de los experimentos de una civilización que vino de las estrellas, Stuart Greenwood tendría razón al afirmar hoy día que los extraterrestres somos nosotros. Está lleno de misterios Isla de Pascua, Francisco, por lo que estábamos viendo ahí también en el reportaje. Queda claro que Isla de Pascua sigue siendo uno de los lugares con más avistamientos de ovnis. Es bien, hay que buscar una... ¿Por qué ocurre esto en Isla de Pascua? Hay varias razones. Uno, que es un lugar súper solitario. Hablábamos de que efectivamente el ombligo del mundo, un lugar donde no hay nada cerca. Entonces eso ayuda a que haya manifestaciones de eventos sobrenaturales. También lo más interesante de la nota, fíjate, y que es uno de los puntos que a mí más me vuela la cabeza con este tema, es que opinan pilotos. Y los pilotos de naves de aerolíneas comerciales y militares, que son los verdaderos expertos del cielo. Tal cual. Entonces, si un piloto te dice, yo vi algo raro en el cielo, tú decís... Y no era un avión. Y no era un avión, tú decís, ya aquí hay algo. Acá quizás efectivamente hay un objeto volador no identificado que se comporta de una manera inteligente, porque esa es la gracia que tiene, ese es el gran detalle. ¿Qué es lo que hace a un ovni? ¿Qué marca la diferencia entre un ovni y otro tipo de fenómeno aéreo? Que el supuesto ovni se comporta de una manera inteligente, que hace que tú concluyas que pueda estar manejado por una inteligencia superior, ya sea a distancia o con tripulante, y que realiza maniobras imposibles, giros en ángulos rectos, aceleraciones repentinas. Entonces, si un piloto, un tipo que lleva 1000 horas arriba de un Boeing 767 dice, mira, sobre la Isla de Pascua vimos esto, es que hay algo ahí, algo más que una leyenda, como dijo el... Algo más que una leyenda. Qué entretenido, mil gracias, Francisco. Te vamos a volver a tener para hablar de misterios diferentes. Recuerden, entonces, si quieren saber más, está este libro espectacular, que aquí están todos los misterios de Hitler y los ovnis. Gracias, Francisco. Y vamos con ustedes.